Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos en esta escala, en nuestros estudios de París, a Lamia Oualalou, autora del libro Jésus t'aime, la déferlante évangélique, Jesús te ama, la ola evangelista, que trata sobre el creciente peso de las iglesias evangélicas en Brasil, el país más grande y poblado de América Latina, que este próximo mes de octubre realizará elecciones generales. Bienvenida a nuestros estudios, Lamia. Muchísimas gracias. Un placer tenerla con nosotros. Lamia, está abierta ya la carrera para el registro de las precandidaturas a la elección presidencial del próximo mes de octubre. Hay 35 partidos que postulan, unos con más, otros con menos peso. ¿Cuál es la influencia que puede tener o que están teniendo ya las iglesias evangélicas entre algunos de los principales candidatos a la elección presidencial de Brasil? Bueno, tiene un impacto muy importante porque se dice que los evangélicos votan mucho más, como se los dicen los pastores. Entonces, ahora los candidatos los candidatos a la elección presidencial, están buscando apoyo con los mayores pastores para atraer al voto de los evangélicos. Ahora tenemos como más o menos 50 millones de evangélicos en el país. Es un aumento excepcional, muy, muy importante. Y el evangélico vota para el hermano. Un hermano vota para un hermano. Entonces tenemos todos los grandes candidatos que intentan tener una relación directa y algunos que ya la tienen, como un candidato que es de derecha o casi de extrema derecha, que es Jair Bolsonaro, que es casado con una evangélica, que se hizo bautizar casi como evangélico, y eso le da ya en las encuestas un peso muy, muy grande en esta población. Un hombre que efectivamente se ha caracterizado por sus discursos muy violentos, homófobos, entre otras cosas, pero no es el único que está, dijéramos, postulando de una u otra manera con ese apoyo que tienen las iglesias evangélicas. La primera en haberse presentado claramente como candidata evangélica en las elecciones del 2010 fue Marina Silva. Pero parece que desde entonces esto está creciendo de manera importante. Hay otro precandidato, Ciro Gómez, que también tiene influencia de las iglesias evangélicas. ¿Cómo explicar esta creciente influencia? La cosa que es impresionante es que hasta ahora no se podía imaginar que los evangélicos podían tener un peso en una elección mayoritaria, o sea, como presidente, gobernador o alcalde. Las cosas cambiaron en 2016, cuando el alcalde de Río, es un ex obispo de la Asamblea, de la Iglesia Universal, fue electo como... Sidelia. El candidato Crivella. Marcelo Crivella. Y eso marca un gran cambio, porque hasta ahora tenían sobre todo un peso en el Congreso, y este peso es muy grande. Hoy tenemos 20% del Congreso que es evangélico, y ellos ahora pretenden alcanzar 150 diputados en esta elección. Entonces tenemos un peso a dos niveles. Tenemos a la gente que va a votar al presidente, pero el tema religioso pesa, pero no tanto todavía. Es mucho más el tema económico que es importante para la población. Pero cuando votan para un diputado, eso sí es muy importante. El sistema electoral es muy complicado en Brasil, y entonces la gente vota a la gente que conoce. O sea, puede ser un jugador de fútbol, puede ser un cantor, puede ser un pastor, y eso hace que muchos pastores son ahora diputados, y eso hace que muchos partidos que no tienen nada que ver con la religión, incluso el Partido de los Trabajadores de Lula, empezaron a llamar a pastores dentro de sus coaliciones. Para que nuestro público lo entienda, estas elecciones de Brasil son unas elecciones claves. Además de la elección del presidente, 27 gobernadores serán electos la totalidad de la Cámara de Diputados, que es exactamente 513 diputados, y además también 81 senadores. En este sentido, hay varios candidatos que no se postulan para la presidencia, pero para senadores. Hay uno que ha llamado mi atención, Ariovaldo Ramos, que se presenta por la bancada evangélica del bien. ¿Qué representa esto? Usted que ha conocido, que ha estudiado precisamente este desarrollo e influencia de los evangélicos en Brasil. De hecho, todo el tema ahora es ver cómo los evangélicos se fueron cada vez más a la derecha. En el inicio no era el caso, de hecho no había ninguna razón, pero lo que pasó es que la izquierda no entendió muy bien este surgimiento en la población brasileña.
por varias razones. Por ejemplo, el Partido de los Trabajadores tiene una fuerte relación con la Iglesia Católica, con lo cual no los miraban a esta gente. Y poco a poco esta gente se fue radicalizando, se fue entrando en una ola muy conservadora que hace que hoy es cada vez más difícil para la izquierda interesar a esta gente. Entonces, por eso hay algunos que quieren ser como un representante más bien de la izquierda, pero son muy minoritarios. Hoy realmente ser un pastor que va a ser diputado o senador, lo que es poco probable, pero mucho más diputado, y diputado también en las asambleas locales, que tienen un peso muy grande en la educación, en todos los temas. Brasil es un país muy federal, entonces es muy importante todo eso. Toda esta gente tiene una agenda muy conservadora. Sí. Hay un candidato que también se presenta por la izquierda, Enrique Vieira, que se presenta por el Partido del Socialismo y la Libertad, el SOL. Tiene pocas posibilidades eventualmente, pero igual él dice, se trata de convencer a esa corriente conservadora de evolucionar hacia la izquierda. ¿Qué es lo que le exigen los evangélicos a estos precandidatos para ganar su apoyo? No es que le exijan, pero lo que pasa es que las iglesias traen como un tejido social que no hay. O sea, cuando uno vive en una favela, una mujer una empleada doméstica, por ejemplo, pasa 5 horas por día en el transporte, no ve a nadie. Cuando llega a su favela o a su barrio popular, no hay ninguna actividad, es peligroso, no puede salir, y encuentra en esta iglesia no solo una ayuda económica. Si, por ejemplo, pierde su trabajo, un hermano o una hermana la va a ayudar, pero también el lugar donde puede cantar, donde puede tener amigos, donde le cuidan los hijos, donde los hijos también van a quedarse para cantar, hacer actividades en vez de salir a la calle. Entonces, al final, acaba siendo su familia, y es un lugar donde los evangélicos van como 3, 4 veces por semana. Y es natural al final votar a un evangélico porque escucha música evangélica, ve televisión evangélica. Es una transformación social, política extremadamente profunda. Es toda una estructura que se va construyendo en todo el país. Habla, por ejemplo, en el libro que usted elaboró, de la existencia de un frente precisamente de diputados evangélicos, con un peso impresionante, según entiendo. Sí, además es muy impresionante. Si uno va todos los miércoles a la mañana al Congreso, se juntan, se empiezan a cantar, a hacer... Dentro del Congreso, algo que es impensable en Francia o en otros países de América Latina. Sí, algo que era impensable incluso en Brasil hace poco. O sea, uno llega y hay alguien con una guitarra, están tocando y todo. Y la cosa impresionante es que se juntan a pesar de las diferencias ideológicas entre todos los partidos. Entonces se junta el de la extrema derecha con representantes del Partido de los Trabajadores. En este momento están juntos, y es eso que le da miedo mucho al resto de la población. Ahora bien, en ese sentido, ¿usted piensa, dada la situación como está evolucionando en Brasil, que recordemos, estas elecciones se presentan en una condición de crisis muy fuerte, sí, crisis económica aún, aunque ha empezado a crecer la economía, pero sobre todo una crisis social bastante impresionante, una parte del actual Parlamento con decenas y centenas incluso de senadores o diputados acusados de fraude, malversación, muchos de ellos evangélicos? ¿Cómo es posible que son acusados y se pueden volver a presentar? Porque hay muchas cosas. Hay una ola conservadora en Brasil, pero en toda América Latina, y entonces hace parte también de todo este movimiento, pero también la izquierda, de hecho, no supo hablar con esta gente. Entonces, al final, cuando uno pregunta a un brasileño por qué le va bien, hasta cuando le iba bien en 2010, decía, porque Dios me ayudó. Al final, Dios tiene un papel cada vez más grande en la vida de la gente y entonces en su agenda política. Nadie sabe realmente quiénes son los corruptos. También porque cuando uno mira solo la televisión evangélica o la radio evangélica, claro que no salen ahí las noticias. Entonces, al final, por lo menos conoce a esta gente, confía en ellos y piensan que son tal vez menos corruptos que los otros. Ahora, lo que está pasando en Río de Janeiro, donde el alcalde es un desastre, o sea, la ciudad no funciona, no hay profesores, no hay hospitales, todo eso sí puede tener un peso negativo
para los candidatos evangélicos, porque se dan cuenta que no funciona. Pero este gobernador de Río precisamente fue el que mandó a construir las iglesias evangélicas dentro de las prisiones de Río, ¿es correcto? Sí, pero eso estaban de acuerdo todos, o sea, todos los partidos. Todos los partidos. Al final los dejaron tomar mucho peso. En las cárceles de Río hay 100 misiones religiosas, 92 de ellas son evangélicas, pero al final los otros abandonaron a esta población. No es que no los dejaron ir, los católicos no van y ya. Llegamos a esta situación también por la ausencia de la Iglesia Católica, que no entendió el cambio urbano del país, no supo instalarse en las favelas, no supo instalarse en la Amazonia y de repente ahora tenemos una segunda generación de evangélicos. No son más gente que se convierten de católico a evangélico, nacieron evangélicos. Yo me recuerdo cuando el Papa vino en 2013, preguntaba a la gente, a evangélicos, ¿cómo ven eso? Si lo ven como una invasión o algo. Y mucha gente no sabía qué era el trabajo del Papa. Me dice, ¿qué hace exactamente este? Lamia, volviendo al caso del Frente de los Evangélicos, el Frente de Diputados Evangélicos, una cosa que llamó mi atención, no solo tiene influencia al interior del Congreso, sino que, por ejemplo, han exigido del gobierno que, en el caso de la representación de la Embajada de Brasil en Israel, sea movida de Tel Aviv a Jerusalén. Es un peso que va ya directamente en el plano internacional también. Exactamente. Eso es la primera vez que vemos este cambio. Y de hecho, por ejemplo, el alcalde de Río, cuando ganó, fue a Jerusalén para festejar su victoria. Entonces, ahora sí tienen un peso. Vamos a ver, va a depender del próximo presidente, pero con un presidente que sigue de derecha como ahora, hay un riesgo de un cambio muy importante de la política internacional de Brasil desde este punto de vista. Sí. En este sentido, y sabiendo que es una corriente fundamentalmente conservadora, temas como, por ejemplo, el aborto, el derecho del matrimonio entre personas del mismo sexo, en la medida que esta corriente pueda ganar mayor peso, ¿implicaría un retroceso aún mayor para Brasil? Ya existe este retroceso, porque de hecho hay lo que ellos exigen y de manera general llevan la agenda mucho más a la derecha. Entonces, todavía el tema principal sigue siendo el tema económico, del desempleo y todo eso, pero cada vez más tenemos temas morales que entran en la mente de la gente en el momento de votar. Y entonces sí, por ejemplo, vimos a Dilma Rousseff en 2010. Dilma Rousseff es alguien que siempre se dijo agnóstica, que estaba a favor del aborto y que entre las dos vueltas de la elección presidencial, para no perder el apoyo de los evangélicos, tuvo que firmar una carta diciendo yo soy contra el aborto y yo soy contra el matrimonio igualitario. Entonces es una marcha para atrás que es impresionante. Pienso, de manera brevísima, ¿piensa usted que estas elecciones implicarán un mayor retroceso todavía? Sí, pienso que sí. Pues ya estamos llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecerle a Lamia Gualalú su presencia en nuestros estudios y a ustedes decirles hasta muy pronto. Gracias por su atención.